Muy bien. Hasta la clase anterior, y esto quiero que ustedes puedan comprender, ¿sí? Es de que habíamos estudiado los métodos para poder proyectar la demanda potencial. Reitero nuevamente, hemos estudiado varios métodos, ¿no? Unos fáciles, otros un poco más complejos, otros muy complejos, en función de la población, en función de la elasticidad demanda, ingreso, demanda, precio, elasticidad, ambas combinadas de estas últimas. Y bueno, creo que no son, atención por favor, todas las formas de proyección de la demanda. Sin embargo, estas son las más populares, las que más se admiten en los textos y libros de proyección de la demanda potencial. Pero resulta, ¿sí?, de que nosotros necesitamos determinar la demanda insatisfecha. ¿Por qué razón? Porque si bien hemos proyectado la demanda potencial, también existe oferta de la competencia, a no ser que, por supuesto, tengamos el monopolio. Situación que ha de ocurrir, o sea, muy excepcionalmente, ¿no? Como en el caso de yacimientos petroleros fiscales bolivianos que tienen por ley, sí, el monopolio de la producción, distribución, transporte de los carburantes, y seguramente va a pasar lo mismo con el litio, ¿no? Bueno, de todos modos, en este sentido, debo comentarles de que existe una oferta y es real. Hay varias personas que están fabricando el mismo tipo de producto, que están comercializando el mismo tipo de producto. Entonces, lo que necesitamos ahora es determinar si la oferta, ¿sí? Por eso se llama también proyección de la oferta, pero en realidad no se puede proyectar, ¿sí?, con las fórmulas que hemos estudiado para la demanda. En el caso de la demanda, sí, pero en el caso de la oferta no se puede proyectar, sino que es una estimación de la oferta. Y vamos a estimar ese crecimiento de la oferta en función de varios elementos, ¿no?, que ya habíamos visto hace unas clases atrás. Yo me acuerdo perfectamente de que habíamos visto este hecho, ¿no?, y que se refieren a la capacidad que tienen instalada las fábricas o las industrias, sí, que van produciendo el bien o servicio que son similares a lo que queremos producir. Y eso es lo que indico acá, ¿no? Ahora vamos a ver acá. Bueno, fíjense acá, dice, si bien supongamos que tenemos unas dos industrias en la competencia, y esas van a producir la oferta, ¿cierto? Van a producir la oferta. Lo que necesitamos nosotros saber a través de la investigación, si están produciendo a capacidad plena. Normalmente, y debido a una baja demanda o situaciones de que la programación lineal les indica que no deben producir más de cierto tipo de capacidad, entonces no siempre se produce al 100%. Entonces, hay momentos en que, debido a las relaciones económico-matemáticas que ustedes han visto en programación lineal, o sea, no conviene más que producir a un 40, 50, 60%. Entonces, hay una capacidad ociosa que podrían, con el tiempo, aumentar. Y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, no es igual que la demanda, que va subiendo la oferta, así de una manera como curva, sino que sube como grada. Y esto lo vamos a ver un poquito más allá, ojalá que tengamos tiempo de hacerlo, cuando estemos estudiando, ¿sí?, la temática de tamaño de la industria, tamaño del proyecto, se llama, ¿no? Entonces ahí vamos a ver con un poco más de detenimiento. Por el momento, simplemente indicarles de que la oferta se estima, ¿sí?, en función de esas capacidades que tienen, capacidades productivas que tienen, ¿sí? Ahí está. Las capacidades productivas que tienen y las capacidades ociosas. Entonces hay que investigar
si existe realmente esa capacidad ociosa y además de la posibilidad de que en el futuro estas mismas plantas industriales que son nuestra competencia perfilen la construcción de nuevas unidades productivas, ¿sí? Es por eso que les decía de que la oferta no crece en función del tiempo como una curva, sino crecen como gradas. Entonces, normalmente es muy complejo instalar una planta industrial, pero para las fábricas que ya existen, entonces, por ellos, como conocen la tecnología, etcétera, les va a ser un poco más fácil el poder crear otra industria, por decirles, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Potosí, para atender aquellas demandas. Pero de todos modos, bueno, ahí se quedó. O sea, simplemente se estima la oferta. Y para determinar lo que nosotros nos importa en los proyectos es determinar la demanda insatisfecha. Entonces, para esto, sí tengo el siguiente ejemplo. Vean ustedes el cuadro 24 que dice cálculo de la demanda insatisfecha. Está dividida en 5 columnas. La primera columna, los años, la proyección anual, ¿sí? La demanda potencial y la oferta estimada. Y finalmente la demanda insatisfecha. Para el año va desde el año 1 hasta el año 10. Esta podría ser nuestro horizonte de vida del proyecto. Es decir, si estamos elaborando el proyecto en este año y quisiéramos que entre el siguiente año es a partir del 2022. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, es un ejemplo nada más. Se coloca desde el 2014 hasta el 2023. Y se han estimado estas demandas potenciales. Es que, ¿por qué estoy empezando en el 2014? Porque estoy tomando, sí, el ejemplo de la fábrica de salchicha embutidos de Monteagudo, del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que es el ejemplo que hemos tomado. Entonces, ese año, esa proyección se hizo desde el 2014. Se han estimado las demandas potenciales, ¿sí? Por un método que, miren, que no me acuerdo haberles indicado, pero enseguida con eso vamos a concluir esa temática del estudio de mercado. Esa es la demanda potencial. Me anotaré para no olvidarme. Cómo proyectar la demanda por el estudio de una encuesta. La verdad no me acuerdo, posiblemente con tanta información que les voy transmitiendo, no me acuerdo. Bueno, pero sigamos con esto. Esta es la demanda potencial y esta es la oferta estimada. Y fíjense, no está creciendo así como nosotros quisiéramos, que aquí, claro, es un ejemplo que puede aumentar al 10%, un poquito más, etc. Es una estimación de lo que podría crecer la oferta. Y de la resta de la demanda potencial menos la oferta estimada, se obtiene la demanda insatisfecha. Y sobre la base de esa demanda insatisfecha es que nos permitimos tomar parte de ella, toda la demanda, o bueno, habría que ver, o sea, en función si existen o no recursos, que va a ser el tema que vamos a ver cuando estemos analizando el tamaño del proyecto. Esa es la forma con la que se debería concluir. Ahora, veamos, aquí está. La determinación de la demanda insatisfecha positiva permite afirmar que existe viabilidad desde la óptica del estudio de mercado. Sin embargo, como se ha estudiado, es necesario tener una estrategia precisa del mix marketing, que ustedes lo han debido hacer en su examen, es decir, la mezcla de precio, producto, plaza, promoción, personas, etcétera, etcétera, porque de ella depende la generación de ventas, pero al mismo tiempo los costos deben ser cuidadosamente estudiados para lograr utilidades y beneficios racionales en el proyecto. El estudio de mercado, ¿sí?, ha contemplado una parte que es cuantitativa en la proyección de la demanda, en la estimación de la oferta, y de la diferencia de estos dos elementos, por supuesto, en el horizonte de vida del proyecto, se obtiene la demanda insatisfecha. Pero al margen de conocer que evidentemente existe demanda insatisfecha, también es preciso establecer cómo van a ser la mezcla comercial. ¿Por qué razón? Porque de esa mezcla comercial, ¿sí?, que es la estrategia comercial del proyecto, va a tener su incidencia en la parte de los costos, ¿sí? Sí, porque dice, hay un ítem que es
costo administrativo y general, que dice comercialización. Entonces, ahí tenemos que ver cómo estamos pretendiendo, ¿sí?, vender nuestros productos. Y necesariamente tiene que haber esto, porque caso contrario, o sea, podríamos tener severos problemas, ¿sí?, ya en la vida real del proyecto. Y muchos de los proyectos que he conocido se han olvidado de esa mezcla comercial. Cuando preguntaba, ¿no?, cuando venía al ministerio, bueno, ¿y cómo pretende dar a conocer su producto? No, todo el mundo conoce, dice, todo el mundo había un proyecto ahí de harina de haba. Entonces, no, si todo el mundo conoce, pero la harina de haba, ¿para qué se utiliza? Para hacer calditos, etcétera, pero, o sea, ¿cómo va a comercializar? ¿Cómo va a ser para llegar a la gente? No, no todo el mundo conoce, pero hay mucha gente que no conoce, ¿verdad? Y si es para el mercado exterior, peor todavía, o sea, ¿cómo llegar allá? Entonces tiene que haber, hay un costo, y ese costo tiene que ser expresado en los costos del proyecto, porque caso contrario, cuando llegue la hora de la verdad, o sea, ¿de dónde va a haber dinero para poder establecer? Podríamos tener problemas severos en el precio, ¿no? Y sin hacer publicidad, sin hacer promoción, sin establecer una estrategia del mix comercial, definitivamente no podríamos vender. Entonces es un ítem tremendamente importante, por eso que he tomado relevancia en la clase anterior y la anterior de hablar sobre la mezcla comercial. Ahora bien, a punto de concluir, ¿a qué se refiere esta etapa sobre cómo se puede proyectar, ¿sí?, conociendo el resultado de la encuesta? Haciendo un poco de estadística, podemos obtener un promedio, ¿cierto?, de venta de kilogramos, por decirles, de carne por familia y al año, por decirles, ¿no? Que supongamos que sean 50, que una familia consume, ¿sí?, 100 kilogramos de carne por familia y por año. Debe ser aproximadamente así, ¿no? 100 kilogramos por familia por año. Normalmente para una familia compuesta de 4 personas se requieren semanalmente unos 2 kilogramos de carne, ¿no? Si los ingresos permiten hacerlo. Entonces, si se tiene un ingreso promedio de unos 4.000 a 5.000 bolivianos, sí, más o menos es el consumo semanal multiplicado por las 54 semanas que tiene el año. Entonces, aproximadamente son 100 kilogramos por familia por año. Bueno, entonces, como ya estos 100 kilogramos por familia año corresponden al resultado, ¿sí?, de haber preguntado a través de la encuesta. Entonces, ustedes han debido identificar en el estudio que han realizado para elaborar su examen, ¿sí?, que es más que todo creativo, que evidentemente puede ocurrir aquello. Y tenemos ese dato de 100 kilogramos por familia-año. Entonces, lo único que tenemos que hacer, ¿sí?, para poder calcular el consumo del siguiente año es multiplicar por el número de familias. En otras palabras, estamos hablando de que Q mayúscula es igual a Q minúscula, que es el consumo, en este caso no es per cápita, pero es por familia. Entonces, y multiplicamos por N, que es la población. Es la última fórmula que habíamos visto en la clase anterior, ¿se acuerdan? Q mayúscula, que es la demanda global, es igual a Q minúscula, que es igual a la demanda per cápita, en este caso, en este ejemplo que estoy dando, el consumo por familia, multiplicado por N, que es el crecimiento, que es la población, ¿sí?, medido en familias de la ciudad del Alto, por decirles. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos proyectar hacia el futuro? Simplemente haciendo variar, ¿sí?, con la tasa de crecimiento poblacional, el número de familias para los siguientes 10 años que se constituye en el horizonte de vida del proyecto. Y de esa manera, bueno, hacemos exactamente lo que hicimos en una clase anterior. Entonces, creo haberme olvidado, no sé, por algo me suena de que me hubiese olvidado, es que llegamos al final de la clase tan cansados. Y a propósito, ¿no?, en el último consejo de carrera, por la voz del licenciado Alanoca, se hizo esa propuesta. Se dijo,
Para un siguiente semestre tenemos que dividir estas clases de 4 horas y media, porque él había tenido también lo mismo. Pero yo no abrí mucho la boca porque, bueno, estaba directamente también implicado y varios docentes estamos involucrados en este problema, porque 4 horas y media realmente es agotador, no solamente para el docente, sino también para el estudiante. Porque a partir de la tercera hora empiezan a flaquear las fuerzas, ya no hay la concentración necesaria porque el cerebro también se agota. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Con los computadores. Los computadores se hace un buen mantenimiento y pueden funcionar 24 horas al día, pueden funcionar todo el año, pero nosotros no podemos funcionar 24 horas al día, ¿sí? Porque hay una ley que indica que el hombre, y por supuesto también la mujer de manera general, si el humano, requiere 8 horas para el trabajo. En este caso, el trabajo para ustedes es el estudio. 8 horas para descansar, ¿no? Y 8 horas para la recreación. Entonces, cuando se altera esta distribución de tiempo, hay problemas con la salud, ¿sí? Entonces, ustedes verán, hay algunos profesionales o personas que trabajan 15, 14 horas por día, o sea, quitando tiempo al sueño y quitando tiempo a la recreación. Al principio no parece ser mayor problema, ¿no? O sea, gente trabajadora, etcétera, ¿no? Que es loable, etcétera. Sí, pero pasado el tiempo, ¿sí? Empiezan a aparecer problemas psicológicos, ¿sí? Y además de agotamiento fisiológico. Y empiezan a hacer su aparición triunfante problemas como el cáncer, problemas como el estrés, etcétera, etcétera, que provocan y desencadenan ese tipo de problemas. Entonces, esta trilogía de la distribución horaria, o sea, debe cumplirse. Ahora dirán ustedes, pero entonces nosotros eso estamos propensos, ¿sí? Pero ustedes son jóvenes, ¿sí? Y además hay que sacar horas a la recreación, horas al sueño para emplearlos en su formación. Pero una vez que concluyan su formación profesional, definitivamente mientras vayan ustedes avanzando en el tiempo, poco a poco van a tener más que cumplir, ¿sí? Vamos a tener que cumplir con esta ley. Bueno, y con esto entonces habríamos concluido el tema de el estudio de mercado. Fíjense, tenemos el estudio socioeconómico y el estudio de mercado, ¿sí? Aparte de la planificación del proyecto, del que habíamos hablado y articulado a través de la matriz del marco lógico. Ahora entramos ya en una temática que se llama el estudio técnico. Entonces, esto está preparado para hoy, ¿no? Esta breve introducción ha servido para que nos vayamos ambientando, ¿sí? Y concluyendo con referencia al estudio de mercado. Y hágame caso, sígame, así con detenimiento de lo que acabo de indicar. Ahora pasamos al capítulo número 6, ¿sí? Del texto que he escrito para la carrera y con las dificultades siguientes. Primero, quiero comentarles, el anterior semestre, al concluir la asignatura, uno de sus compañeros que no tenía una asistencia consecuente, venía una clase, la otra ni se aparecía, etc. Y al concluir la asignatura, me hace el siguiente cuestionamiento. Me dice, ¿por qué usted no hace referencia o hace exclusivamente para la carrera? ¿No? Proyectos exclusivamente para la carrera de sistemas, porque estoy viendo que el otro asunto no me interesa. Así, como lo estoy comentando textualmente, y hay pruebas, etcétera, ¿no? Y tampoco les voy a decir el nombre porque se hace publicidad nada más al señor, así que no tiene mucho sentido. Entonces me dejó pensando y, en primer lugar, en el momento en que me dio esta asignatura, a la anterior directora, dije, bueno, ¿cómo quiere usted que dé la asignatura? ¿Con un enfoque netamente para el ingeniero de sistemas, completamente cerrado, o, o como debe darse en cualquier curso de preparación y evaluación de proyectos? Él había hecho ya una maestría en proyectos, el difunto director, entonces, en un momento le dicen, no,
usted tiene que dar la asignatura de manera general. Y luego postula lo siguiente, es que me dicen muchas de las personas van a hacer una maestría, un curso de posgrado en proyectos y no puede estar sesgada la formación del ingeniero de sistemas, algo muy particular, tiene que ser general. Entonces este es un tema de discusión, ¿no? ¿El ingeniero de sistemas es especialista o es generalista, ¿no? Porque fíjense, el ingeniero de sistemas está metido en diferentes tipos de empresas, instituciones, organizaciones. Entonces tiene que tener una visión un poco más amplia. Entonces, por esta circunstancia es que estoy dando este tipo esta asignatura con esa amplitud, con esa visión. El día de mañana ya les dije, eh, y de acuerdo a mi experiencia profesional, fíjense, yo ya estoy 30 y tantos años ya de los 34, 35 años de ejercicio profesional, y he podido constatar a lo largo del tiempo de que el ingeniero es función de donde trabaja también, ¿no? Entonces hay ingenieros de sistemas que muchas veces se convierten en ingenieros químicos, ¿no? O ingenieros industriales que se convierten en ingenieros de sistemas, como ocurre muchísimo. Además que hay una especialidad siempre en la universidad privada, la universidad de Univalle, forman ingenieros industriales y de sistemas también, ¿no? Luego, eso es un poco para que ustedes identifiquen que no todos los problemas están orientados netamente al ámbito de la producción de computadores, de la producción de tecnología informática. Al margen, bueno, es cuestión de establecer una relación nada más con los conocimientos generales que se están aprendiendo en la asignatura. Entonces, yo lamento mucho tocar este punto, pero es a fin de no tener una discusión al final del semestre también con los Illuminati, de decir, no, usted tiene que hacer, no, no es así. Y el razonamiento que hizo el extinto director creo que era razonable, es decir, tienen que tener ustedes una amplitud general de aplicación de esta asignatura en la vida profesional. Sí, además de que van a hacer ustedes maestrías, cualquiera de ustedes puede hacer una maestría en preparación y evaluación de proyectos y tienen que tener esta formación general. Muy bien. Ahora empezamos con el estudio técnico y el siguiente va a ser el estudio financiero y con eso vamos a concluir la asignatura. Tengo que ir un poquito más rápido porque fíjense, tenemos muy poco tiempo. Simplemente tenemos 7 semanas para acabar el semestre, ¿se han dado cuenta? Estamos ya tomando en este mes tenemos todavía tenemos tres clases más. Y en el mes de noviembre tenemos 4 clases, en total son 7 clases y se acaba el semestre. Entonces tengo que ir con una velocidad adecuada, pero también profundizando para que ustedes tengan una idea cabal de todas estas técnicas que se utilizan en la preparación y evaluación de proyectos. Muy bien. El estudio técnico tiene 3 capítulos. El primero de ellos es localización o emplazamiento, que vamos a ver la noche de hoy. Posiblemente, ojalá que podamos por lo menos hacer una introducción al tamaño o dimensionamiento, y vamos a dejar para la siguiente clase la ingeniería de proyecto, que que es muy bonito. A partir de aquí ya no es tan feíto, les comento, ya es un poco más interesante la temática a tratar. Bueno, dice, la implementación de un proyecto sí requiere necesariamente de un espacio. En algún lugar tiene que estar reemplazado el proyecto, ¿no? El proyecto no se puede hacer un proyecto, es decir, tiene que prestarme usted plata para que yo instale una fábrica de computadores. Ah, sí, muy bien. ¿Y dónde piensa instalar? No, recién lo voy a ver. No, no es así. O sea, son varios los factores que inducen, ¿sí?, a establecer en un lugar adecuado, ¿sí?, la planta industrial. Esta es una planta industrial. Puede ser una fábrica de computadores también, ¿no? Entonces, la idea, ¿dónde tenemos que instalar? Entonces, para ello tenemos que hablar de la macrolocalización y de la microlocalización. Cuando se habla de macrolocalización, se refiere a la zona, ¿no?, al área. Entonces, si queremos construir una planta de ensamblaje de computadores para el Mercosur, por decirles, entonces
Ahí está involucrada Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia también estamos de colada, ¿dónde instalar? ¿Sí? Entonces son las fuerzas locacionales que van a hacer que determinen un país, una región donde se va a instalar. Muy bien, supongamos que las fuerzas locacionales hacen de que esa planta se tenga que instalar en Bolivia. Ahora la pregunta es, ¿en qué lugar de Bolivia exactamente? Ah, en la Ciudad del Alto. Ah, muy bien. Sí, ¿por qué? Porque tienen carreteras, ferrovías, aeropuertos. Muy bien. La pregunta es ahora, ¿dónde microlocalizamos? Porque tenemos que tener un lugar exacto para poder localizar la planta, ¿sí? Eso implica que otros factores locacionales también incidan para localizar, puede ser en Cayuctaca, puede ser en la zona 16 de julio, en la zona Vallivian, es decir, algunos elementos que van a hacer que en algún lugar se tenga que localizar o emplazar esa planta industrial. Muy bien. Otra cosa es de que, atención, por favor, una planta industrial no es tan fácil, atención, montar y desmontar. ¿Por qué razón? Porque para montar tienen que haber obras civiles y las obras civiles cuestan un motor de plata. Y yo no conozco de obras civiles que hayan dicho, muy bien, ahora traslademos de la ciudad de La Paz a la ciudad del Alto, ¿no? Y se lleven los cimientos, las paredes. No, pues eso se queda nomás ya. No se puede mover, ¿no? No se puede mover. Entonces, si hacemos una mala localización, definitivamente podemos provocar la inviabilidad del proyecto. Supongamos que ya por fuerza, etcétera, se establece que la planta se localice en la ciudad de La Paz, ¿no? Y que los costos, ¿sí?, de transporte, de los problemas que hay, etcétera, o sea, dificulten. Consecuentemente, los costos se van a elevar. Y cuando los costos se elevan, ¿sí?, el precio también se eleva. Y posiblemente dejemos de ser competitivos. ¿De acuerdo? Fíjense, este es el caso de la fábrica Quipus, ¿no? Inicialmente Quipus estaba instalada en la ex fábrica de Texturbol, ¿sí?, en la ciudad del Alto, muy cerca del aeropuerto, ¿no? El Texturbol, pero después la han trasladado a Cayutaca. En Cayutaca han tenido que construir una nueva planta. Ahí, claro, cuando instalaron en Texturbol la planta de Quipus, han hecho algunas modificaciones, etcétera, ¿no?, de la antigua planta de Texturbol, pero no era la adecuada. Entonces, han tenido que llevar exactamente a Cayutaca y hayan construido una nueva planta. Yo me acuerdo haber ido a la inauguración de la planta de Quipus, y ahí está, ¿no? Ahí está. Pero hay algunas dificultades también, y esas dificultades hacen de que la generación de beneficios sea muy baja, ¿no? Es decir, en los 10 años ya de funcionamiento de Quipus, no ha permitido cubrir la inversión. Entonces, nosotros estamos pensando, ¿sí?, que en los 10 años de horizonte de vida del proyecto, o sea, podamos recuperar, ¿sí?, la inversión, porque de eso se trata. Para eso vamos el capítulo en el estudio financiero, que vamos a ver al final, ahí tenemos que analizar todos estos factores de costos. Entonces, localizar inadecuadamente un proyecto, o sea, puede significar, ¿sí?, que los costos sean tan elevados el día de mañana que nuestro producto deje de ser competitivo y consecuentemente podamos entrar en la quiebra. Entonces hay que evitar esto analizando con mucha profundidad lo que vamos a ver a continuación. Si es que surge alguna pregunta, ustedes tienen la palabra, solamente me paran para poder discutir, para poder profundizar. Determinar el emplazamiento de la planta es una decisión de mucha importancia para el proyecto. Por eso dice que determina la estructura de los costos de producción. Claro, ¿por qué? Porque el transporte es un costo, ¿sí?, tanto de llevar las materias primas a la planta como el producto terminado de la planta hacia el mercado. Y si está mal ubicado, entonces, o localizado, podemos tener problemas. Los precios de venta en general, ya hemos dicho, y la generación de beneficio, en particular la rentabilidad del proyecto, lo que también les he comentado. Entonces, como verán ustedes, hay que tener mucho cuidado con el emplazamiento. Demasiado cuidado con el emplazamiento. Debemos utilizar alguna formulación que vamos a ver a continuación que nos permite razonablemente poder localizar adecuadamente una planta industrial. Y al finalizar
la clase de hoy, espero que no sea tanto como al finalizar, vamos a ver también alguna técnica de determinación de centroides, que sobre todo para el ingeniero de sistemas es muy importante. Eso quería dar quería hablar sobre esta temática en el último webinar, pero me dejo para una siguiente. Ustedes ya van a conocer, pero voy a dejar para una siguiente sesión de webinar, porque han pedido que ya no sea solamente para, la, para las fiestas de la carrera, sino que sea cada 3 meses este webinar, es decir, establezca ya la carrera como, un, como una propiedad intelectual, ¿no? de la carrera de ingeniería de sistemas del Alto. Y dicho entre otras cosas, la carrera de ingeniería de sistemas de la Universidad del Alto es la carrera estandarte, ¿no? El prestigio que está adquiriendo la universidad es gracias al trabajo y el trabajo de los graduados en la universidad que están diseminados no solamente en la ciudad del Alto, sino también en la ciudad de La Paz, en ministerios, en organizaciones, etcétera, que están teniendo una buena performance. Seguimos. Tomar una decisión para el emplazamiento, sí, para tomar es necesario valorar variables. Y estas variables, o sea, con certeza se van a estudiar en el capítulo de ingeniería, también en el capítulo de tamaño. Y además se van a empezar a manipular y en función de costos en el capítulo financiero. Pero ya les dije a un principio que todos los capítulos que constituyen el sistema de información de un proyecto, ¿sí? No son compartimientos estancos, es decir, no son terminados completamente, ¿no? Hago el estudio de ingeniería de proyecto y listo, lo que dice ingeniería de proyecto ahí nomás se queda, no. Se relaciona con el estudio socioeconómico, con el estudio de mercado, con la localización, todo se va relacionado y posiblemente debido a una circunstancia hay un cambio, hay que cambiar, hay que volver a ajustar, hay que volver. Ese es el trabajo del analista de proyectos y créanme que es una cosa muy interesante y eso se llama versatilidad, ¿no? Flexibilidad en el resultado del trabajo para un fin mayor, o sea, para que el proyecto sea rentable, para ver, o sea, cuáles son los caminos que nos permitan obtener una adecuada rentabilidad. ¿Sí? Bien. Vamos a constituir. Esto les voy a pasar, de manera que ustedes con una leidita la pueden mejorar. O sea, no puedo hacer tampoco la lectura completa, ¿no? Porque les diría, lean nomás el libro. El libro, no se olviden ustedes que es este manual de preparación y evaluación de proyectos que está a su disposición y venta. Yo no, les reitero, no gano ni un centavo. Está vendiendo en 50 bolivianos el señor de la imprenta. Son 217 páginas. Si ustedes quieren adquirir, les facilitaría muchísimo, ¿no? Dice, pero algunas veces la localización de un proyecto está al margen, ¿sí?, de las consideraciones matemáticos, lógicas que deberían implicarse en la determinación de la localización. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué? Si hay factores políticos, ¿no? Entonces, un factor político es de que un senador, un diputado, un grupo de ellos determinen que se localice en algún proyecto en algún lugar específico, como es el caso de la planta de urea. Se ha discutido esto en profundidad y esa planta de urea debería haber estado instalada en la ciudad de Santa Cruz y no en el Chapare tropical. Ustedes saben que es así concretamente. Han tratado de construir una ferrovía, le han dado una empresa china, esa empresa china le ha tomado el pelo al país, los infractores no son perseguidos, ¿no?, como están actualmente persiguiendo con la justicia boliviana, y definitivamente se ha quedado la ferrovía Santa Cruz-Bulo-Bulo a medias, no se ha construido, sí, la empresa china creo que se ha ido. Es un problema que tenía una particular importancia con una ex enamorada del expresidente Evo Morales, ¿no?, que actualmente guarda resguardo en prisión en la ciudad de La Paz. La señora Zapata, sí, como consecuencia de aquello, para recordarse un poco, y dada la circunstancia, algunos se pueden olvidar, pero
Yo como estoy metido en esto de los proyectos, no me olvido. Y ese, por ejemplo, ese es un mal emplazamiento de la planta, pero bueno, en fin, desde el momento que ha arrancado ya ha movido 236 millones de dólares, dice la edición de La Razón del día de ayer. Y a mí me satisface enormemente, pero probablemente haya sido mejor instalarla en la ciudad de Santa Cruz. Y como esto, como estas plantas, sí, hay un montón en todo el país, así que no han funcionado porque no han considerado muchos de los factores, sino que han sido decisiones políticas como aquella de instalar una planta beneficiadora de quinoa en el lago Titicaca, o sea, en alguna población cerca del lago Titicaca, donde no hay producción de quinoa. La decisión ha sido de tipo político. Tal vez ha sido establecer la planta para que después poder fomentar el cultivo de la quinoa por el lugar. Puede ser ese caso, ¿cierto? Pero hay otros casos que son son de factor estratégico para la nación, para el Estado nacional, como es el caso de fue el caso de instalar una planta en Bermejo, en el departamento de Tarija. Ahí sí que le han achuntado bien. En primer lugar, está en el extremo sur del país, se llama el cono del cuerno de oro, si no me equivoco, porque son las tierras más productivas del país, ¿sí? Están entre el río Bermejo y el río Itaú, si no me equivoco, y esas tierras son altamente productivas, pero el Estado Nacional, ¿sí? A través de la planificación del plan Bohan, que se hizo allá por 1957, instalaron esa planta industrial en la actual ciudad de Bermejo. Y evidentemente ha sentado soberanía, ¿no? En el extremo sur del país. O como también haber instalado una planta en San Buenaventura. Es geoestratégicamente para el departamento La Paz y el país ha sido una buena acción porque vamos a sentar soberanía en el área de la provincia Caupolicán, ¿no? Del departamento de La Paz. Bueno, hay razones de ese tipo, ¿sí? Geoestratégicos, pueden ser sociales también, ¿sí? Porque pueden haber regiones muy pobres en algunos lugares y ahí puede darse la situación de instalar una planta industrial para que la gente que no tiene ingresos pueda tener ingresos y pueda generar una economía. Las plantas industriales se instalan también bajo estos motivos. Muy bien. Ahí tienen ustedes una fotografía del ingreso